¿Qué pasó con los salarios? Damián Dipachi hace su aparición aquí en Vivo el Sábado. ¿Qué tal, Dami? ¿Cómo estás, Edu? Bien. Buen sábado, muy bien. Bueno, ¿qué pasó con el salario privado registrado, no registrado y público en los últimos 3 años? Y después vamos a ver cómo están ahora los salarios y cómo vienen las paritarias. Sí. Bueno, este es un informe del IARAF. Fíjate, el salario registrado, privado, en el 2019 cayó 10,5. Esto es a marzo. Ajá. 2020 hasta marzo Sí. habían recuperado 2,5%. Estamos hablando de términos prepandemia, ¿no? Y ahí llegó la pandemia. Y ahí llegó la pandemia. ¿Y en qué termina en 2021? Con caída del 7,8%. Cuando vas al salario privado no registrado, Sí. la caída es fuerte, 14,3% en 2019, 10,2% en el 2020 Sí. y 3,7% en el 2021. No paran de perder los que son no registrados, generalmente tienen otro tipo de paritarias, por ejemplo, son fuera de convenio, Claro. no llega al convenio, por lo cual siempre estuvieron perdiendo y fuerte frente a la inflación. Y el salario público en el 2019 cayó 10,1%, en el 2020 4,5% y ahora este 2021 7,6%. Es decir, el 2019 sin pandemia terminó siendo un año que erosionó más el salario. Absolutamente. 2019 fue un año terrible, pero el tema es que en el acumulado vos no tenés una mejora en el término de la salario, la pérdida del poder adquisitivo, y ahora lo vamos a ver en la próxima placa, cuál es el acumulado de pérdida del salario en los últimos años para cada caso. Y acá lo tenemos bien clarito. Si vos sos un trabajador privado registrado, en promedio perdiste 3,6 salarios de tu salario actual. A ver, traducímelo. Si vos tenés un salario de 65.000 pesos, Sí. bueno, perdiste 3,6 salarios de esos 65.000 pesos. O sea, es un número. Es mucho. Es mucho, Es en mucho. ese mismo periodo. Pero fíjate el privado no registrado, perdió 6,8 salarios. Reitero, si vos tenés 65.000 pesos de salario, Sí. casi perdiste más de 400.000 pesos en ese En periodo. ese periodo de 3 años. Exactamente. Es mucha plata Sí. lo que perdió. Y el salario público perdió 4,7 salarios. Reiteramos, si vos tenés sos un asalariado público, más o menos perdiste más de 280.000 pesos en ese periodo. O sea, el que tiene poco poder para pelear la paritaria y la recomposición salarial, termina cayendo y mucho. Y mucho. ¿Qué pasó hoy? Había mucha indignación en la semana. ¿Por qué? Porque el sector estatal tuvo una paritaria del 35%. Sí. El sector empleados del Congreso, 40%. Y la realidad es que hay muchos sectores en este lugar Sí. que no están teniendo paritarias, porque son sectores muy damnificados. Y en el caso de este lugar no registrado, también tiene muchos problemas para poder ajustarse al salario. Bueno, se eleva entonces esa negociación paritaria porque con lo del Congreso al 40, los camioneros que piden 45, creo que se van acercando más a la pauta de inflación para este año, ¿no? Bueno, esa fue la gran contradicción. La meta del 29% de O sea, inflación, quedó lejos. por el propio sector público lo reconocieron esta semana, que ya anclaron en otra expectativa que sería el 33%, que parecería tampoco poco cumplible, Eduardo, y los salarios pierden contra la inflación. ¿Cuál es la contracara de esto? Es que las deudas con tarjeta de crédito crecieron, que los argentinos, en un informe ayer del BBVA, muestran que incrementaron un 12,9% del pago del mínimo de tarjeta de crédito, y el consumo con menos poder adquisitivo, incremento de tarjeta de crédito, la deuda de tarjeta de crédito, mucho oxígeno para poder consumir en lo que resta del año con este salario, es difícil. Gracias, Dami.